Les damos la bienvenida al ciclo Escritoras Argentinas para leer en Canadá. En octubre, en Canadá se celebra el Mes de la Herencia Latinoamericana, y la Embajada Argentina en Ottawa, para acompañar estas celebraciones y para realzar nuestra cultura y nuestra herencia, está lanzando una serie de entrevistas exclusivas con escritoras argentinas. Son escritoras cuyas obras se pueden leer en Canadá y básicamente sirven un poco como puentes entre los dos extremos del continente, desde el sur hasta el norte. Y hoy vamos a hablar con Mel Zuckernick y con Laura Carrizo. Mel Zuckernick es la autora de una serie de cuentos infantiles que se llama Juana de la Fauna, y Laura es la traductora de estos cuentos al inglés. La serie está disponible online, gratis, y se puede descargar desde cualquier lado, y además de los cuentos tiene recetas, juegos y otras actividades que están buenas para complementar con la familia. Para hacer la entrevista nos acompaña Carlos Bracamonte. Carlos es el director general de la revista Hispanophone. Es un medio digital con información muy útil para facilitar la integración de la comunidad latinoamericana que migra a Canadá. Así que, sin más, bienvenidas Mel y Laura, y gracias Carlos por sumarte a esta idea, y te dejo la palabra para comenzar con la entrevista. Muchísimas gracias, Florencia, y gracias a la Embajada de Argentina en Canadá por esta excelente iniciativa de establecer y reforzar los lazos, los vínculos entre los latinoamericanos aquí en Canadá y en el resto del continente. Como bien dice nuestra publicación, que es digital y trilingüe, en francés, inglés y español, lo que intenta es promover y difundir lo que hacemos los latinoamericanos dentro de Canadá y fuera también de Canadá, como es el caso hoy de esta conversación que vamos a tener con Mel Zuckernick, autora argentina, en realidad socióloga, además vamos a hablar de su interesante proyecto de fauna querida que tiene y que acaba de publicar un libro de relatos, Los Cuentos de Juana, que son libros digitales adaptados a esta época de interactividad. Y también vamos a hablar con Laura Carrizo, una importante traductora, quien ha hecho todo este trabajo de traducción al inglés de los cuentos, y vamos a hablar sobre todo cuál es el proceso de creación de la traducción también, porque es una suma y resta también de los contenidos, y cómo adaptar lo que se ha narrado en castellano, en español, al inglés. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por estar aquí. Si me permites, Laura, Merck, cuéntanos un poco más sobre estos cuentos de Juana. ¿Cuál fue la inspiración para relatar todas estas historias que involucran a las 23 provincias de Argentina, y que son relatos que vinculan y refuerzan los lazos que tienen que haber entre la infancia, la niñez y sobre todo la familia con el medio ambiente, ¿no? Y con el cuidado del planeta? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Florencia, y a la Embajada de Argentina en Canadá. Bueno, todo esto de la serie de cuentos de Juana de la Fauna viene de una gran conjunción de cosas, pero vamos a dejar acentos en algunas. Uno de los temas principales de pensar una serie de cuentos en lugar de un libro muy largo o una novela es que parte de la intención de este proyecto es sensibilizar sobre la crisis ambiental, climática, la pérdida de biodiversidad, que sucede en Argentina, pero que sucede en todo el mundo. Y como el entramado de problemas que subyace a todo esto es complejo, tiene muchas capas, lo que surgía era poder hacer historias que van construyendo poquito a poco toda esta complejidad de una forma amorosa, sensible, que tenga que apele un poquito al tema de la magia, que es algo que existe mucho en los contenidos infantiles, pero que no se desvirtúe, o sea, demasiado desde el punto de vista de la magia, digamos, que no termine siendo algo fantástico, sino que hay pequeños componentes de lo mágico que viene a representar como la intuición, la conexión profunda con la naturaleza, el interpretar el lenguaje de los demás animales, el entender cómo hay capas emocionales que desembocan en la crisis ecológica, que tienen como un puntapié en una crisis espiritual, tal vez de vacío de sentido. Bueno, entonces como son muchos temas de los que estamos hablando, que no tienen solamente que ver con el consumo exacerbado, con el uso de hidrocarburos, ¿no? Como con todos los grandes temas que ya conocemos, con la polución, con el microplástico, en el fondo este descuido viene de una profunda desconexión.
Entonces, la idea de hacer esta serie de cuentos, o sea, en un formato de serie, era poder ir tomando estos temas uno a uno y combinando y dando a entender cómo los aspectos emocionales repercuten sobre el medio ambiente y sobre cómo nuestra autopercepción como especie, ¿no? Como seres humanos, nos ha llevado a ponernos como por arriba de las demás especies, animales y vegetales, cuando en realidad somos un entramado interdependiente y que si se caen las demás partes, nosotros también estamos en peligro, y es algo que estamos viendo mucho ahora. Bueno, era una forma de contar todo esto, pero de una forma amorosa, estética, como muy cuidada. Y una última cosita interesante para remarcar fue que investigando las problemáticas ambientales de Argentina y las especies nativas en peligro en cada una, de pronto se hizo como muy evidente que no se podía hablar de especies nativas sin hablar también de pueblos originarios. Entonces, si bien los cuentos no tienen como un anclaje muy fuerte en cosas específicas de pueblo originario, están representados, están con algún detalle de sus ropas, ¿no? O de su cultura, como están presentes. Entonces me parece que eso es un lindo disparador para que cuando uno abre un cuento se encuentre con esta diversidad sin tener que estar nomenclándolo todo, ¿no? Sabes, a propósito de lo último que mencionaste sobre los pueblos originarios, que es un tema de gran actualidad aquí en Canadá, hay unos personajes en los relatos de Juana, que, como bien dices, no era, el personaje Juana no está construido a partir de que, si bien hay magia en toda la atmósfera y en el desarrollo de las historias, no está construido pensando en que es una princesita de un cuento de hadas, sino que está pensado, entiendo, como alguien que está en contacto pleno con una realidad que no se asemeja a nuestra realidad urbana. Pero hay unos personajes que cuando los encontré me causan un poco de nostalgia, que son los abuelos, y que creo que tienen que ver con estos saberes ancestrales que tú has mencionado, ¿no? Creo que están así como de contrabando o indirectamente te remiten a esa dirección de los saberes ancestrales, del respeto por el origen y el respeto por la naturaleza, que es lo que tienen que es una de las visiones de los pueblos originarios. Dime, esta sensibilidad por el medio ambiente, por conservar el medio ambiente, ¿tú viniste de fábrica con eso o es que hubo una experiencia quiebre en tu vida que te hizo mirar la realidad de una manera distinta? ¿Tú creciste en la zona urbana, creciste en el campo? No, yo crecí en una zona urbana, y te diría que mi camino hacia esta sensibilidad empezó en los perros, como le pasa a mucha gente, ¿no? Porque los perros son como esta fauna próxima, y me pasaba, bueno, sobre todo de chica, ahora por suerte cada vez hay más organizaciones, pero me encontraba mucho con perros que estaban heridos, solos, desnutridos, y que me causaban mucha angustia, como no poder hacer nada por ellos, en principio porque mi familia decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a un perro a nuestra casa, no es compatible con nuestra vida, bueno, todas esas cosas que a veces pasan, dependiendo de la familia. Y tuve como alguna especie de promesa que me hice de chica, de decir, cuando sea grande voy a hacer algo por esto. Y por mucho tiempo sentí que tenía que ocultar como esta sensibilidad porque no la veía en más personas y me sentía como un poco sola, hasta que gracias a las redes sociales empecé a encontrar que no era para nada la única. Y a raíz de involucrarme con la temática de los perros y los gatos sin hogar, fue que me fui topando con todas las demás problemáticas del mundo animal, que normalmente no vemos porque, bueno, están, porque somos insensibilizados ante estos temas, y también, sobre todo, porque es algo que no pasa en nuestra cercanía, entonces es más difícil empatizar con ese otro plano donde están los animales industrializados o los animales nativos que se ven perjudicados por el avance de la agroindustria, ¿no? Ciertamente por tu vínculo con las humanidades, por tu profesión, la sociología, que tú mencionas que se ha visto absorbida por esta iniciativa, gran iniciativa de defender el medio ambiente.
pues sobre el papel se ve que puedes tener una facilidad para narrar, pero hablamos de literatura dirigida para niños, que es doblemente complejo. ¿Qué ha sido lo más arduo para ti al momento de escribir estas historias, lo más complejo? Yo supongo que lo más complejo fue cómo concatenar los temas con esta idea de que cada cuento retoma algo del cuento anterior y de los anteriores. Por eso es que se hacía como interesante para mí trabajar con una serie donde los personajes como van apareciendo recurrentemente y van retomando cosas aprendidas en las demás historias, también pensando en que si alguien cae en el cuento número 4, hay algún rastro de que hubo un cuento anterior, entonces te invitamos a leer los anteriores también, ¿no? Porque la gente va llegando, nada, de forma o sea, se entera del último cuento y después se entera que esto pertenece a una serie. Y concatenar los temas involucraba concatenar a los personajes, entender cuál era como el contexto que hacía que estos personajes se vayan encontrando en las diferentes provincias, entonces de ahí surge, bueno, entonces estamos hablando de chicas y chicos que son hijas e hijos de familias que por algún motivo están viajando por toda la Argentina, entonces van confluyendo en diferentes historias en diferentes localidades. Entonces surgía esta idea de que, bueno, que estas familias en realidad son investigadores que tienen que ver con, bueno, como con cómo cultivar, no sé, de forma agroecológica, ¿no? Estudiando diferentes plantas y bosques, y bueno, eso es un poco el motor de fondo, que no está explicitado, pero que es lo que, si uno como que mira, de a poco va a ir viendo que esta familia de Juana se va encontrando con otras familias y siempre están estudiando algo. Sí, antes de conversar si me permites, Mel, con Laura sobre el proceso de la traducción, he visto que hay mucho énfasis en las ilustraciones y que, bueno, por obvias razones, la línea gráfica guarda relación con el proyecto mayor que es Fauna Querida, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco más de ese proyecto. Que entiendo que los cuentos de Juana son un componente de todo este proyecto. Sí. Inicialmente, Fauna Querida era una marca textil haciendo estos productos con ilustraciones de animales nativos. Las ilustraciones las hace Valeria Montero, que bueno, es también argentina, también de acá de Buenos Aires, muy, muy genia, muy buena en lo que hace. La idea era como empezar a comunicar esta sensibilidad por los animales con los que compartimos el país, ¿no? Con nuestros compatriotas de las demás especies. Y como empecé a tener esta sensación de que los textiles no estaban llevando ese mensaje tan fuertemente, que eran muy lindos y muy apreciados por lo bello, pero no por el contenido que yo pretendía que llevaran consigo, se me ocurrió la idea de acompañar estos textiles con cuentos. Pero bueno, por mi formación de socióloga y por haber trabajado en contenidos y que siempre me interesó la educación, finalmente el proyecto de los cuentos que acompañaba a los textiles se convirtió en un proyecto en sí mismo. Para mí era importante que fueran gratuitos, de libre acceso, porque me parecía que era importante como que esto estuviera a disposición del que lo necesite, aunque la idea es, dentro de relativamente poco, empezar a vender los libros impresos, porque mucha gente no le gusta usar pantallas con los hijos, con lo cual me parece muy bueno, pero en algunos ámbitos tal vez la pantalla es lo único que hay. Entonces, me parece que es como que es importante que ese material exista, para trabajarlo de diferentes maneras. Y ahora hablamos de la traducción, porque me parece sí. bien complejo cómo trabajaron el proyecto juntas y sobre todo porque los cuentos de Juana se desenvuelven en 23 provincias, ¿no? Entonces uno se imagina, porque la geografía no es un tema, la geografía de nuestros países no es algo familiar a un lector anglófono. Laura Carrizo, cuéntame cómo fue ese trabajo con la autora y cómo intentaste mantener fiel en tu traducción al original en español. Bueno, gracias a la Embajada Argentina por la invitación y a vos, Carlos, por recibirnos acá en este medio virtual.
Sí, yo conocí a a Mel, justamente porque en una feria, bueno, me gustó mucho lo que hacía y fui a comprar algunos de los textiles, compré una linda manta para mis perras. Y a raíz de eso, bueno, empezamos a charlar y ella me contó sobre los cuentos y bueno, me sumé al proyecto, que me encantó porque en general en Latinoamérica somos consumidores de lo que viene de países angloparlantes y no somos tanto productores del contenido que ellos reciben. Entonces, estos cuentos me parecieron espectaculares para eso, para hacer conocer nuestro país, nuestros animales, bueno, nuestra diversidad. Claro que, como vos decís, hay algunos desafíos en el tema de la traducción, porque justamente estamos mostrando nuestros animales que no existen en otros lugares, y muchas veces cómo hacer en un cuento para niños también, cómo bajarlo a un lenguaje que sea comprensible, pero que a la vez los haga conocer esos animales. Entonces, por ejemplo, bueno, yo me anoté algunos ejemplos a través de los libros que fuimos encontrando junto con Mel, porque yo en todo la consulto a ella. ¿Te parece que lo pongamos de esta manera? O si no, le buscamos otra forma. Pero, por ejemplo, tenemos el tatú carreta. El tatú carreta es a kind of armadillo, porque el armadillo sí lo conocen, el armadillo. Entonces, le pusimos tatú carreta, le mantuvimos el nombre en español, pero con una pequeña aclaración. O, por ejemplo, bueno, en el caso del Huijin, es el Huijin otter. Entonces, bueno, es asimilable a un animal que sí conocen. Después también hay algunos, también puede haber temas de estos con respecto a la flora, como nos tocó el cardón, que es lo tradujimos como a huge cactus of the region, y también hay algunas cuestiones de cultura, como el tereré. Apareció el tereré que la abuela le hacía a la nieta y a su amiguita, y entonces pusimos a refreshing tereré, which is a herbal infusion made with a South American plant called yerba mate. Entonces ya vamos introduciendo algunos elementos autóctonos. Luego todos los cuentos también son revisados por una correctora en el Reino Unido. Ella se llama Caroline Lumley, así que bueno, mando un besito a ella, que nos ayuda para darle mejor forma y que realmente no haya ningún error y que los cuentos salgan perfectos para el mercado angloparlante. Laura, en el proceso de la traducción, ¿le sugeriste a Mel agregar o quitar algún tipo de descripción o optimizar algún enfoque pensando en la sensibilidad del lector anglófono o de los niños? Sí, ahora no me viene ningún ejemplo específico, pero sí, muchas veces le digo, esto me parece que va mejor así, que ellos lo van a entender mejor de esta manera, pero bueno, es un trabajo en conjunto, siempre nos consultamos. Incluso, por ejemplo, creo que la primera pregunta que le hice a Mel fue sobre el título, porque es Juana de la Fauna. Entonces, ¿querés conservar a Juana? ¿Querés que sea Jane? ¿Querés que ese Juana de la Fauna, que tiene una sonoridad especial, tal vez por la presencia de la letra U, Juana de la Fauna, se mantenga como, por ejemplo, Shona of the Fauna, o algo así? Y bueno, entonces Mel me dijo, no, yo prefiero mantener, que a mí me parece perfecto, prefiero mantener el nombre en español, porque es parte de su identidad, el nombre no se traduce, así que seguimos adelante con Juana of the Fauna. Muchas gracias, Laura, por el detalle y la descripción del trabajo. En realidad la traducción es en sí misma un proceso de creación o de recreación. Disculpen que estoy aquí, un lector se ha metido en la
Ah, muy una bien. conversación. Sí, así que me demanda ir a la fauna, que es mi sala. Así. Te agradezco Muy bien. mucho, Mel Zuckernick, Laura Carrizo, por esta conversación. Muchísimas gracias. Los invito a todos a visitar la página web de Cuentos de Juana, una serie de cuentos, están en varios formatos, acorde a estos tiempos interactivos, está en audio, hay video y está en texto. Muchísimas gracias, y Florencia, no sé si quieres agregar algo más. Simplemente agradecerles, Mel y Laura, por contarnos todo su proceso creativo, por este proceso que sigue avanzando, y gracias, Carlos, por las preguntas y por la presencia del pequeño lector que nos acompañó. La verdad que, bueno, es el público ideal para esta charla, así que la verdad que les agradezco a todos. Gracias también a todo el público que se conectó en nuestras redes para seguir la entrevista, y vamos a publicar ahora también en nuestras redes los enlaces a los cuentos y a la revista Hispanophone, porque ambos son contenidos que están digitalmente, que están gratis y que son muy útiles para toda nuestra comunidad. Así que, sin más, les agradezco a todos y nos vemos en la próxima.